Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de BIMET, en el cual pues tenemos el placer de participar como Turnitin. Bien, la sesión la cual pues vamos a tener hoy radica básicamente en las soluciones Turnitin y cómo las mismas pues contribuyen al mantenimiento de la integridad académica en el nuevo panorama educativo, ¿no? En un momento disruptivo en el que todos hemos vivido muchos cambios, situaciones o puntos de inflexión en los cuales quizás algunos principios pues, troncales y básicos de la propia integridad académica pues puede ser que sean o que se estén viendo amenazados, ¿no? Y bien, y por ello nuestra intención es pues mostrarles cómo con nuestro fin podemos asegurar, podemos mantener e incluso podemos opcionar cualquier principio relacionado con la integridad académica en los nuevos entornos educativos. Bien, en cuanto a la sesión que vamos a tener hoy, esta tendrá una duración aproximada de 45-50 minutos. Todos vosotros, los participantes, estáis bien, sin cámara y silenciados, pero, sin embargo, si pueden ver aquí en la parte inferior derecha, hay una sección de chat donde dentro de la misma sección hay una subsección de preguntas y respuestas, así que, vaya, cualquier duda, cualquier información que quieran que de más información sobre cualquier cuestión, vaya, pues redirijan ahí las preguntas que intentaremos pues, responderlas tanto de manera individual como aquellas que sean interesantes, lanzarlas al final del mismo webinar, ¿no? Bien, también intentaremos que la misma grabación de la sesión, para aquellas personas que sea interesante, esté disponible en las próximas horas, esté grabada para que se envíe y bien podáis compartirla o podáis hacer el uso que sea más pertinente de todo lo que vamos a explicar aquí. Muy bien. ¿Quién estamos en esta sesión a día de hoy? Bien, bueno, pues tenemos la suerte de que hoy nos acompaña Joan Prau, que entre otros cargos, a lo largo de su extensa y dilatada experiencia pues, profesional y académica, ha sido vicerrector de docencia de la Universidad de las Islas Baleares entre 2017 y 2021. Después hablaremos un poquito con Joan y ampliaremos un poquito acerca de su perfil. Y por otro lado, pues me encuentro yo, que yo me llamo Lluís Val y yo tengo la suerte de ser la persona que representa a la compañía en la península ibérica desde hace pues, aproximadamente unos 6 años. En cuanto a la agenda que vamos a ver hoy, vamos a hacer un breve repaso histórico de Turnitin y cómo la vocación pedagógica y académica de la misma solución o de la misma empresa ha ido evolucionando para dar respuesta a estos escenarios educativos cambiantes. Vamos a hablar también brevemente acerca de la base de datos de Turnitin, que de alguna manera es uno de los elementos troncales del valor que podemos aportar. Por otro lado, tendremos una visualización para aquellas personas que no la conozcan o no estén familiarizadas de cómo se trabaja con Turnitin, qué podemos visualizar y algunos valores importantes que podemos destacar. Posteriormente tendremos esta charla con Joan Pau y finalmente, como ya hemos comentado, tendremos pues, la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, pues vamos allá. De entrada, Turnitin. Bien, en cuanto a la misión de Turnitin, básicamente, así como todas aquellas personas que formamos parte de Turnitin tenemos interiorizado, la misión que nosotros tenemos hoy en día es asegurar y garantizar la integridad académica o la integridad de la educación y de la investigación a nivel mundial. Como hemos comentado, hemos tenido una disrupción histórica que ha provocado pues, unos puntos de inflexión los cuales, debido quizás al perfil de estudiantes al cual nos enfrentamos hoy en día, los cuales han nacido en un entorno 100% digitalizado desde el momento que desde el momento que empezaron a tener conciencia, aquel gap, aquella diferencia de aptitudes digitales que quizás tengan algunos cuerpos docentes respecto a los estudiantes, se ha visto o se ha puesto mucho más en crítica, ¿no? O se ha visto mucho más amenazada. Y por ello, pues, intentamos responder al mantenimiento o asegurar la integridad a pesar de esta disrupción
y estos puntos de inflexión que todos hemos vivido pues, en nuestras vidas, no solo desde un punto académico, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Sobre Turnitin, hoy en día tenemos la suerte de asegurar que Turnitin es el líder mundial en integridad académica y esto radica en que a día de hoy, por ejemplo, más del 60% de los estudiantes de las universidades en los Estados Unidos utilizan Turnitin. Por otro lado, el 90% de las 20 mejores universidades europeas, según el ranking Shanghai, también utilizan Turnitin. Y aquí, en un ámbito más local, en España, a día de hoy, más del 65% de las universidades españolas pues, cuentan con nuestra solución y colaboramos con ellas en todos los procesos que requieren pues, una defensa o una promoción de la integridad académica, ¿no? Y como pueden ver aquí, estamos hablando de universidades de referencia como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada, la Universidad de Salamanca, la Pompeu Fabra o la Universidad Complutense. Bien, mirad, aquí podemos ver también un repaso histórico de cómo ha evolucionado Turnitin como servicios educativos o como empresa que aporta servicios pues, a cualquier entidad educativa. Bien, Turnitin fue fundada en 1998 por una serie de profesores pues, que encontraron o que entendieron o detectaron el problema creciente en cuanto a aquellos trabajos que tenían grandes índices de similitudes respecto a material que ya existía por el acceso pues, que a día de hoy o que a partir del 98 los estudiantes tenían a la información de manera totalmente inmediata y totalmente ilimitada. Entonces, bien, esta fue el punto de partida de Turnitin y hubo cierta evolución y a partir de hoy, o a partir de ese momento, a día de hoy, ya contamos con diferentes soluciones, de alguna manera para el mismo fin, para mitigar el plagio o para fomentar la integridad académica, pero todas estas soluciones, como ven aquí, Originality, Feedback Studio o Similarity, son escalables y son adaptadas a diferentes escenarios, ¿no? Ya que las necesidades quizás de un instituto de educación secundaria no van a ser las mismas que en una universidad o en un departamento de posgrado o de doctorado, dentro de también las mismas universidades, ¿no? Por tanto, a partir de ahí la solución fue evolucionando. Introducimos herramientas para minimizar el impacto de la colusión de los mismos estudiantes y, además, poder ser capaces de detectar la autoría y detección de similitud de código, ¿no? Remarco mucho esto de la autoría, ya que de alguna manera nosotros hemos visto que ha sido quizás la evolución de aquel plagio, por decirlo de alguna manera, primario que nosotros teníamos hace unos años, ¿no? Ya que hoy en día ya no únicamente es crítico el hecho de que un estudiante pueda acceder a infinidad de material, copiar y pegar y adaptarlo en su propio trabajo, sino que los mismos estudiantes a día de hoy tienen infinidad de servicios a su alcance, los cuales permiten directamente la compra de estos trabajos para poderlos presentar en sus universidades correspondientes, cosa que es una amenaza pues mucho más crítica quizás que la propia detección de similitudes dentro del trabajo que de alguna manera ha creado el estudiante sin ninguna ayuda de un tercero y sin ninguna compra en este proceso, ¿no? Bien, posteriormente Turnitin siguió creciendo y con la absorción o con la adquisición de diferentes soluciones como Authenticate se pudo dar también servicio a departamentos de investigación, editoriales, etcétera, etcétera, ya que Authenticate de alguna manera radica de modo general en las mismas bases de datos que Turnitin o que Originality, Feedback Studio, Similarity, pero sin embargo, debido a la manera de utilizar la solución, tiene una vocación mucho más enfocada a departamentos de investigación, editoriales, etcétera. Y por otro lado, también se adquirió Gradescope y Gradescope básicamente es una solución la cual nos permite pues, evaluar y calificar cualquier tipo de trabajo que nos presente cualquier estudiante. Incluso los mismos pueden hacer una fotografía de su propio trabajo que han redactado en papel, subirlo a la plataforma mediante inteligencia artificial identifica qué estudiante es,
lo clasifica en el perfil del mismo estudiante, incluso aquellas preguntas que estén parametrizadas pueden ser respondidas automáticamente por la misma plataforma, ¿no? Y bien, recientemente, y ya con la intención y con la finalidad de dar un servicio integral desde el momento en que un profesor presenta un trabajo para hacer a los estudiantes hasta que se produce la evaluación o la calificación o incluso un examen que tenga lugar también como proceso de evaluación, Turnitin adquirió tanto Examsoft como Proctor Exam, que son soluciones precisamente que tienen este fin, precisamente poder realizar exámenes, pero también contar con aquellas herramientas de proctoring que nos aseguren pues, la certeza de que el estudiante lo está haciendo con aquellos principios de integridad que son necesarios en cualquier universidad que imparta pues, estudios de alto nivel, ¿no? Bien, como habíamos hablado, en cuanto a la base de datos, bien, también tenemos la suerte de poder confirmar o poder afirmar que contamos con la base de datos de más contundencia en cuanto a profundidad, en cuanto a calidad, en cuanto a longevidad y en cuanto a variedad de contenido. Inicialmente, en cuanto a profundidad, en cuanto a datos numéricos de la misma base de datos, es interesante destacar que hoy en día contamos con más de 1.400 millones de trabajos de estudiantes, es decir, trabajos de estudiantes de aquellos estudiantes que estudian en centros donde tenemos la suerte de colaborar y todos aquellos trabajos que suben los estudiantes forman parte de esta sección del repositorio totalmente encriptado y totalmente anónimo que ayuda pues a mitigar en muchos casos el plagio regional, es decir, o lingüístico o bajo un cierto ámbito geográfico, ya que todo aquel trabajo que un estudiante suba, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, va a ser cotejado contra que todos aquellos trabajos, no únicamente de las 15.000 instituciones con las cuales hoy en día tenemos la suerte de colaborar, sino va a ser cotejado contra todo lo que se presenta en todas aquellas universidades del ámbito español con las cuales colaboramos, ¿no? Cosa que es sumamente importante, ya que el refrito, como a mí me gusta llamar, de trabajos que se produce hoy en día es sumamente crítico, ¿no? Y trabajos que se presentan, pues, en una universidad, a los 2 meses podemos ver que los mismos se replican en otra y así, pues, consecutivamente, ¿no? Por otro lado, contamos con una indexación de unos 91.000 millones de páginas web y de alguna manera tenemos un equipo de contenido el cual de manera estratégica, por temáticas, por ámbitos regionales, como hemos comentado antes, o por la estrategia que sea más pertinente, se encargan de indexar todo este material. De alguna manera, no hemos de olvidar, también estamos hablando de 91.000 millones de páginas, que puede parecer una barbaridad. Llega un momento que nos perdemos en los ceros que ponemos en cuanto a los números cuantitativos de nuestra base de datos, pero no hemos de olvidar que en 30 años de digitalización el ser humano ya ha creado más contenido escrito que en 3.000 años de escritura clásica, ¿no? Y estamos ante una exponencialidad que hace que este factor o este dato no deje más crecer. Por tanto, esta indexación de material editorial o de material en abierto de páginas web es sumamente importante. Y por otro lado, contamos con unos 82 millones de publicaciones editoriales, las cuales son publicaciones de grandes difusoras del conocimiento de referencia, como puede ser Elsevier, Emerald, EBSCO, Science, y que de alguna manera este contenido, estos 82 millones de publicaciones editoriales, su intención es dar servicio o poder dar un servicio de calidad a estamentos donde se entregan trabajos por parte de estudiantes que entendemos que tienen una documentación previa de más madurez intelectual que quizás únicamente aquellos estudiantes de segundo ciclo de X carrera universitaria, los cuales es muy posible que de alguna manera se documenten en Internet, básicamente, pero evidentemente pues, para temas de doctorado o tesis finales de carrera, etcétera, etcétera, la documentación previa que un estudiante deberá seguir en teoría será mucho más compleja que únicamente basándose en material de Internet, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la calidad de la misma, contamos con la asociación de Wikipedia, por ejemplo,
para trabajar masivamente los datos, garantizar contenidos actualizados, ya que, por ejemplo, cualquier modificación de cualquier artículo que haya en Wikipedia, nosotros indexaremos también un snapshot, una fotografía de la misma modificación, y a pesar de que este artículo haya sido modificado y ya no esté disponible para los usuarios de manera ordinaria, somos capaces de comprobar si ha habido una modificación en cualquier artículo de manera deliberada para apropiarse de ese mismo artículo previo. Y por otro lado, contamos con el 95% de las 10.000 revistas principales seleccionadas pues, por las mejores universidades que se dedican a la investigación en el mundo. A día de hoy también llevamos unos 15 años indexando material de Internet, y además pues, contamos con 20 años de indexación de material de trabajos de estudiantes respecto a estos 1.400 millones que hemos comentado antes, ¿no? Y en cuanto a la variedad del contenido, lo interesante a destacar aquí es que, como hemos comentado, no únicamente hacemos búsquedas o analizamos Internet, sino que contamos con libros, revistas, actas de congresos, preimpresiones, patentes y, como hemos comentado también, pues trabajos de estudiantes. Bien, por otro lado, en cuanto al crecimiento de contenido en idiomas distintos o en idiomas distintos del inglés, para dar un poquito de contexto, hasta 2015, por así decirlo, Turnitin fue una solución básicamente enfocada a mercados o a culturas de origen anglosajón o de influencia anglosajona. Sin embargo, con la idea de poder dar un servicio global al centro de instituciones alrededor del mundo, a partir de 2015 se optó también por una indexación masiva de artículos editoriales y de referencia en diferentes lenguas. Y bien, como españoles o como hispanohablantes, tenemos la suerte de poder certificar que desde 2015, como ven aquí, se han indexado 1,18 billones americanos, es decir, unos 1.180 millones de artículos en español, lo cual es sumamente interesante si vemos en el gráfico el material que se indexó de 2000 hasta 2016 respecto al que se ha hecho en el lustro siguiente, ¿no? Y lo interesante a destacar también es que, por ejemplo, se ha indexado más material en español que en chino mandarín, en francés o en alemán, con lo cual, pues entiendo que a nivel regional o a nivel local o a nivel cultural, bajo la influencia de la habla inglesa, de la habla española, pues tenemos cierto valor añadido respecto pues, a otras universidades de otros ámbitos culturales. Bien, en cuanto a la plataforma de Turnitin, se trata de un servicio el cual radica 100% en la nube. Es moderno, accesible, receptivo, podemos acceder desde cualquier dispositivo el cual tenga una conexión a Internet, ya sea un ordenador, ya sea un teléfono móvil e incluso un iPad, para el cual existe una aplicación para poder trabajar la solución. Por otro lado, es potente, escalable y confiable, es decir, es adaptable, como hemos comentado antes, desde necesidades que pueda tener un instituto de 20 estudiantes que están cursando, por ejemplo, el bachillerato internacional, hasta poblaciones masivas, como puede ser una gran universidad con 50 o 60.000 estudiantes, ¿no? Tenemos una interoperabilidad pues, muy dinámica, ya que se adapta con prácticamente la gran mayoría de sistemas LMS, y podemos integrar la solución dentro de estos grandes gestores de toda la actividad pedagógica que hacemos en las universidades, ya sea Moodle, ya sea Blackboard, Sakai, Microsoft Teams, etcétera. Y por otro lado, y sobre todo respecto a la nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor a partir de mayo de 2018, hicimos una inversión muy importante en cuanto a centros de datos locales para precisamente poder responder a la necesidad de esta nueva ley. Por tanto, cumplimos tanto el GDPR como el SOC 2T. Y, por otro lado, cumplimos pues, con cualquier parámetro de seguridad y de privacidad pues, que las mismas proclamaciones de la ley pues, implican. Bien, pues miren, para aquellas personas que no conozcan Turnitin, vamos aquí ahora a mostrar de manera genérica cómo sería la visualización y el look and feel, ¿no? Como dicen los ingleses o los americanos, de la misma solución. Como ven, en el dibujo tenemos bien un texto del estudiante con ciertas
ciertos sombreados, coloreados y numeraciones. Y todo esto son similitudes que en la parte derecha podemos ver jerarquizados en función del valor porcentual que tienen cada una de estas fuentes respecto al valor total de similitudes, que en este caso sería un 24%, como tenemos en pantalla, ¿no? Entonces, nosotros clicando en cualquier sombreado o clicando en cualquiera de las fuentes definidas que tenemos en la parte derecha, lo que podemos hacer es acceder al mismo material de la fuente original. Y esto lo podremos hacer de dos maneras, que es muy interesante, porque podemos visualizar en paralelo, como en el dibujo que tenemos, en la impresión que tenemos en pantalla, únicamente el texto de ambas fuentes. O, por otro lado, también clicando en el enlace que se nos propone, podremos acceder a la fuente original para poder ver cómo se editó, cómo se maquetó, cómo se difundió y cómo se creó aquel material primario, el cual es motivo de conflicto respecto a una similitud en el trabajo de estudiante que se nos ha presentado. Por otro lado, podremos excluir cualquier tipo de material no deseado. Hemos de entender también que, bien, a pesar de ser un sistema sumamente desarrollado, el cual de cada vez integra más elementos de inteligencia artificial para entender patrones de conducta de estudiantes, no deja de ser más que un software con ciertos algoritmos. Y en muchas ocasiones lo que va a suceder es que en la pantalla del reporte que tengamos resultante del análisis de similitud o de similitudes, se nos van a presentar o se nos van a aparecer quizás en algunas ocasiones ciertas fuentes o ciertas similitudes que por el motivo X que nosotros tengamos no queremos que se contemple en ese reporte. Por tanto, podremos excluir similitudes literales, podremos excluir también fuentes de manera absoluta, de manera consolidada. Podremos incluso filtrar por citas o bibliografía. Por ejemplo, siempre que una normativa siempre que una cita esté creada en una normativa APA o una normativa Vancouver, el sistema será capaz de distinguir qué es una cita de qué no para excluirla del mismo material y quitar de alguna manera el ruido potencial, ¿no?, de aquellas similitudes que a priori se nos están mostrando en pantalla. O, por otro lado, también podremos filtrar las fuentes por tamaño, ya sea por número de palabras o por el tanto por ciento relativo de esta fuente respecto al tanto por ciento total que hay en el trabajo de un estudiante. Por otro lado, esto es muy interesante también porque esto es precisamente un nuevo valor que ha sido introducido recientemente en la solución, el cual se basa en un panel de banderas y radica o nos da información no únicamente respecto al texto del trabajo, sino respecto a cómo se ha creado ese mismo trabajo, comprobando pues anomalías o cualquier otro indicador de preocupación que pudiera haber en el mismo documento, ¿no? Por ejemplo, texto extremadamente diminuto que ha introducido el estudiante o a lo mejor texto invisible, texto en blanco entre palabras, como vemos también en la imagen de la diapositiva que tenemos en pantalla, con lo cual el estudiante de alguna manera puede que en alguna ocasión intente poner ciertos caracteres entre las palabras para hacer no entender al sistema, a la solución Turnitin, que se trata de dos palabras diferentes y distorsione pues, la realidad del texto que él mismo está presentando, ¿no? Es sumamente importante porque esto nos puede dar algunos argumentos quizás no definitivos y no resolutorios, pero sí motivos de duda o de duda o de amenazas que existen en el mismo documento respecto a lo que nos está presentando el estudiante para poder posteriormente rebatirlo con él. Bien, también podemos hacer reenviamientos, podemos dar acceso a los propios estudiantes para que, por ejemplo, ellos reciban también estos reportes de similitud y posteriormente hagan propios reenvíos si no se supera pues, el mínimo o el máximo índice de similitudes pues, aceptado por cierta institución, etc. Evidentemente, estas son posibilidades que nos brinda la solución
Sin embargo, es sumamente importante cualquier actividad que hagamos de estas características y con el fin de que no se convierta en un arma de doble filo y que los estudiantes estén más interesados en superar X mínimo tanto por ciento, acompañarlo con la pedagogía o asesoramiento necesario para que el estudiante también interiorice la manera como tiene que documentarse, cómo tiene que plasmar esa documentación en sus trabajos y, a fin de cuentas, pues estar bajo el paraguas de cualquier normativa de integridad académica obvia o regulatoria que marque cualquier institución. Y bien, por otro lado, a pesar de que hemos comentado que cualquier material de estudiante se indexa en la solución de manera totalmente encriptada y totalmente anónima, nosotros siempre podremos decidir en cualquier momento qué material se indexa, qué material no se indexa, material que pueda llegar a ser ciertamente crítico, etcétera, etcétera. Bien, pues dicho esto, ahora mismo me gustaría, como ya hemos introducido antes, presentaros a Joan Frau para tener una charla con él acerca de cómo la Universidad de las Islas Baleares usa Turnitin, cómo ha consolidado su adopción y cómo llevamos pues ya ciertos años de trabajo y de colaboración constante con la misma universidad. Pues bueno, buenas tardes, Joan. Ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, Luis, y para participar en estas jornadas de BIMET. Nada, faltaría más. Gracias a ti. Mira, deja que comente un poquito acerca de tu currículum, ya que, vaya, tienes un currículum súper dilatado, súper extenso. Bien, Joan desde 1990 ha impartido docencia en asignaturas de la licenciatura de Química, en el doctorado de Química de la Universidad de las Islas Baleares, además de en el máster de Ciencia y Tecnología Química también de la propia universidad. Ha sido director y coordinador de diferentes tesis a lo largo de su periplo por la universidad y además ha sido vicerrector de docencia de la propia Universidad de las Islas Baleares entre 2017 y 2021, pero entre 2012 y 2017 ha sido tanto director como subdirector del Departamento de Química y también coordinador para las relaciones entre las universidades y centros de secundaria, con lo cual nos puede dar una visión muy interesante de lo que implica para un estudiante pasar de un ámbito más de educación secundaria pues a un estamento universitario, ¿no? Bien, Joan, dicho esto, no sé si te gustaría aportar algún dato adicional de lo que haces hoy en día en la universidad, de tu departamento, de las responsabilidades que cubres. Sí, bueno, no, simplemente, vamos a ver, yo como profesor de química, evidentemente mi tema de investigación, el tema de investigación del grupo en el cual pertenezco, no trata sobre asuntos relacionados con el plagio, pero sí que, digamos, esta relación que he tenido con los centros de secundaria y fundamentalmente estos últimos 4 años como vicerrector de docencia, en los cuales justamente en los últimos 18 meses pues hemos tenido que lidiar con la pandemia, pues bueno, sí que me ha permitido tener una visión, como decías, un poco de conjunto, y lo que aquí yo os puedo poner es un poco la experiencia de todos estos años y de todas estas actividades. Perfecto. A rasgos generales, de entrada, ¿cuál sería entonces tu experiencia con Turnitin? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuál ha sido tu camino de conocimiento de la misma solución pues, hasta llegar al día de hoy? Sí, bueno, Turnitin en la Universidad de las Islas Baleares, se implantó en el año 2013-2014. Fue un primer año de implantación, una prueba piloto, y a partir del 2014-2015 fue cuando ya se implantó, digamos, a nivel global para todo el profesorado de la universidad. Evidentemente, ha evolucionado desde estos años, han pasado ya prácticamente 7 u 8 años y ha habido una evolución muy significativa. Pero yo creo que cuando hablamos no solo de Turnitin, sino también de la integridad académica en general, creo que hay que referirnos a tres puntos, a 3 fases importantes. O sea,
Todas las universidades tienen un código de integridad académica. Es un código, bueno, donde recoge los grandes principios fundamentales, como puede ser la honestidad, el rigor, etcétera, etcétera. Código que evidentemente debe ser de aplicación tanto para el profesorado como para el personal de administración y servicios, como también para el alumnado. Ahora bien, cuando ya nos centramos en el estudiante, esta relación profesor-estudiante, muchas veces el código de integridad académica deriva en lo que es el plagio. Entonces, yo creo que aquí las tres fases, primeramente, la universidad debe ser capaz de difundir y promocionar dicho código, y hay que tener presente que los estudiantes cada 4 o 5 años cambian. Es cierto que el profesorado se mantiene a lo largo de mucho tiempo en la universidad, pero el estudiantado va cambiando. Una segunda fase que es fundamental, ahora sí ya más centrada en el plagio, que sería la concienciación y la formación, o sea, una prevención ante esta praxis, digamos, y creo que aquí hay que diferenciar un poco estas campañas de prevención, hay que diferenciarlas entre lo que serían el profesorado y el estudiante. De cara al estudiante hay que hacerlas. Estamos en una sociedad, sobre todo los jóvenes, muy visual, entonces hay que hacerlas en este sentido, a base de imágenes muy gráficas, de píldoras muy pequeñitas, pero que lleguen a nuestro público, entre comillas. Pero de cara al profesor hay que ser seguramente quizás un poquito más clásico y hay que hacerlo a nivel de cursos de formación tradicionales, para que el profesor tenga claro pues lo que es el plagio y lo que puede y lo que no puede hacer. Y la tercera fase es, por supuesto, tener un protocolo de actuación en el caso de que se detecte un plagio, un protocolo que después o puede derivar en un procedimiento sancionador, que bueno, esto ya dependerá de los reglamentos académicos o de las normativas específicas antifraude, antiplagio que posea cada universidad. Y a mí, si me permiten, Luis, yo siempre digo que estos procedimientos sancionadores son importantes, ya que imponen unas consecuencias y algo que, bueno, si tú realizas esta acción fraudulenta, pues evidentemente tienes un riesgo. Pero el objetivo que deberíamos intentar conseguir, o el objetivo que deberíamos conseguir, es no realizar estas malas praxis, no por las consecuencias, sino por el hecho de tener una integridad académica, unos principios de integridad que deberíamos cumplir ya como sociedad y ahora en este particular ámbito, en el ámbito de la universidad. Absolutamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Entiendo que de alguna manera, evidentemente, las universidades no son universos perfectos en muchos casos, ¿no? Y quizás falte mucha pedagogía de cara al estudiante en cuanto a los propios principios de integridad académica, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, del segmento de la educación que ha tenido previamente, en cuanto a educación secundaria y precisamente lo que tú comentas, ¿no? Estas personas que han nacido con la posibilidad de tener información de manera ilimitada desde el día cero en el cual tuvieron consciencia, y esto hace pues que todos aquellos términos en cuanto a qué derechos o qué valores éticos puede haber respecto a la información que ellos manejan, pues estén más amenazados quizás que en un entorno clásico en el cual nos movíamos antes, ¿no? Sí, así es. Yo, por ejemplo, estaba revisando estos días y me encontré con un documento que publicó la misma universidad, el Instituto de Investigación de la universidad. Es fruto de un trabajo de un grupo precisamente de nuestra universidad, que es de Educación y Ciudadanía, que se encarga un poco de trabajar todos estos aspectos. Y encontré que viene un poco al hilo con lo que comentas, una tabla, era una encuesta que se presentaba a los estudiantes de grado y de posgrado. Estamos hablando del año 2013-2014, pero yo creo que sigue siendo muy vigente. Y entonces en esta tabla tenían que valorar de 0 a 10 un poco la gravedad de diversas prácticas relacionadas con la integridad académica, con el plagio. El 0 implicando que
desde su punto de vista no tenían ningún tipo de gravedad y el 10 la gravedad máxima. Bueno, pues al hacer el promedio surgen cosas que a mí me resultan curiosas, como que, por ejemplo, el presentar un trabajo propio, y estoy leyendo, de años anteriores, está valorado con un 2,8. O sea, que 2,8 en una escala de 10. O sea, que este hecho, para la inmensa mayoría de los estudiantes, no representa un plagio. O, por ejemplo, el dejarse copiar en un examen por otro alumno. Está valorado con un 4,5. Claro. Y la acción, digamos, más grave considerada por estos estudiantes es la copia en Internet de un trabajo entero y presentarlo como propio. Pero la valoración es de 6,5, 6,48 concretamente. O sea, estamos todavía a 3,5 puntos de la máxima gravedad. Entonces, claro, la sensación es que, o la percepción, que lo que nosotros consideramos plagio, digo nosotros ya a un nivel generacional seguramente bastante superior al de los estudiantes a los que damos clases, no coincide con su percepción del plagio. Tenemos ideas diferentes del plagio. Y aquí, evidentemente, sí, y aquí, evidentemente, es donde entra esta formación, estas campañas de prevención que yo comentaba al principio. Entiendo. Y sobre todo entiendo también que depende del ámbito cultural, ¿no? Pues evidentemente nosotros somos una sociedad mediterránea o somos hijos del Imperio Romano, donde quizás la corrupción de alguna manera era intrínseca, ¿no? Somos hijos también del Lazarillo de Tormes, etcétera. Entonces entiendo que muchas veces, incluso por los propios estudiantes, el encontrar el camino más fácil o más creativo para llegar a un fin, a pesar de que sea ético o no, suele estar incluso premiado, ¿no? Socialmente dentro del propio colectivo de estudiantes a nivel de conciencia, ¿no? Y esto, evidentemente, pues entiendo que es un factor de mejora en un ámbito global en el cual nos movemos hoy en día a nivel de integridad o de educación. Exacto, por supuesto, por supuesto. De hecho, hace un par de años en España, bueno, salieron a la luz pública una serie de tesis supuestamente plagiadas o por parte, bueno, de personajes públicos, en donde, bueno, al final, digamos que las acciones que se han tomado, que derivaron de esto, fueron mínimas. Por tanto, la sociedad sí que da también una imagen, de que, bueno, que tampoco no es tan grave, tampoco no pasa nada. Evidentemente, si la percepción o la idea que estamos dando de que no pasa nada y el plagio significa pues una ganancia de tiempo e incluso una ganancia de nota, pues pudiera ser, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto. Absolutamente. Absolutamente. Y, Joan, en cuanto a la transición hacia una educación híbrida remota que hemos experimentado, vaya, durante los últimos meses, ¿no? Por parte de los profesores o por parte de las propias instituciones, a pesar que de alguna manera, bien, la idea es que las clases o las aulas o la educación continúe siendo en su mayor o en la mayoría o en la medida que se pueda de manera presencial, pero hay procesos pues que han venido para quedarse, ¿no? ¿Cómo fue esta transición en cuanto a pasar de una educación estándar o clásica a una híbrida y remota y también, de alguna manera, cómo se vieron afectados la veracidad de los trabajos de los estudiantes en estos nuevos escenarios y, en definitiva, cómo se vio afectada la integridad académica? ¿Has notado que quizás ha habido algún elemento de riesgo que se ha sumado en toda esta coyuntura pandémica que hemos vivido? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, y aquí sí que en primera persona como vicerrector de docencia, yo creo que hay dos momentos clave. El primero fue el 14-15 de marzo del 2020, cuando de un día para otro pues tenemos que terminar con esta presencialidad, casi en un fin de semana adaptarnos o transformar la planificación académica que se había realizado, transformarla desde una parte presencial a una completamente no presencial. Entonces, este fue un punto importante. Yo creo que en estos momentos todos quedamos un poco en shock.
nos estaba ocurriendo algo que solo veíamos en las películas, pero algo muy, muy remoto. Y tanto profesorado como alumnado intentó adaptarse a esta nueva situación. Evidentemente hubo profesores, digamos, más proactivos, otros que les costó más, alumnos que tuvieron dificultades, porque, por ejemplo, con el acceso a Internet, a lo mejor no tenían un ordenador o a lo mejor la conexión a Internet desde sus casas no funcionaba. Pero bueno, entramos en un estado de shock del cual yo creo que salimos relativamente airosos. Creo que somos de las instituciones, las universidades en general, que podemos decir que nos adaptamos rápidamente a una nueva situación y la educación en general también. Pero llegó el momento de la evaluación, el momento del mes de junio, y allí es donde empezaron a surgir los primeros encontronazos, para decirlo de alguna forma, porque evidentemente los estudiantes presionaban mucho para que las actividades evaluativas se realizaran de forma virtual, o sea, que no hubiera exámenes presenciales, que estos se transformaran en otras actividades, no en exámenes, sino en otro tipo de actividades, o si se tenían que hacer exámenes, pues que estos se realizaran, digamos, con las máximas condiciones de protección para su persona, o sea, sin cámaras y sin ningún tipo de reconocimiento, como comentabas antes, de proctoring o derivados. Esto evidentemente chocaba con la visión de una gran parte del profesorado y entonces aquí las universidades sí que, bueno, tuvimos que trabajar en encontrar un equilibrio y conseguir de alguna forma conseguir el máximo rigor académico, pero también en las universidades públicas al menos era muy complicado poder establecer sistemas de proctoring que no estábamos preparados para ellos y encima después había una serie de aspectos normativos, aspectos legales que también nos podían causarnos unos problemas. Otra cosa fue ya el curso 2021. El curso 2021 ya se inició aún con muchas incertidumbres, con una planificación ya, digamos, de una presencialidad adaptada, en donde se iban combinando pues, la presencialidad y la no presencialidad y con ya cierta experiencia. Me comentaba Luis cómo afectó esto a los trabajos, a esta pandemia. Vamos a ver, yo creo que la parte de lo que son actividades evaluativas tipo trabajos, para entendernos, creo que no hubo una afectación excesiva. Quiero decir, el estudiante, en este caso, la persona que por sistema o que ya tenía una cierta tendencia a poder plagiar un trabajo de diferentes formas, pues continuó con ella seguramente. Claro. Donde sí hubo una importante significación fue en la parte de los exámenes. Ahí sí. Porque, claro, allí se combinan dos puntos, dos aspectos. Primeramente, un poco la responsabilidad del estudiante para no realizar prácticas fraudulentas en un sistema de evaluación en el cual pudiera ser que no tuviera ni siquiera las cámaras activadas o como máximo tuviera la cámara activada pero ningún tipo de análisis biométrico, etcétera, etcétera. Y por otra parte también, y creo que es importante, la misión del profesorado. O sea, el profesorado tenía que ser consciente de este hecho y que, por tanto, el profesorado no podía poner el mismo examen, y ahora estoy simplificando mucho, el mismo examen que utilizaba presencialmente no lo podía poner en un sistema de evaluación online, porque evidentemente son cosas muy distintas, entonces aquí se necesitaba una planificación, una inversión de horas, pero que, bueno, que de alguna manera yo pienso que es nuestro trabajo y que así se tenía que hacer. Pero, como te puedes imaginar, en una universidad, pues para gustos colores, y en los dos sentidos, tanto en el alumnado como en el profesor, sí que se produjeron situaciones que seguramente derivaron en una mayor capacidad o una mayor posibilidad de realizar un plagio de cualquiera de las formas. Genial. Y bajo este supuesto, no sé si te ha llegado a tus oídos
¿Habéis notado quizás algún aumento en las sospechas de trabajos que son literalmente o han sido literalmente comprados por los estudiantes? Es decir, que un estudiante pues, que tiene pues, su cierto nivel de escritura, de expresión escrita, pero de un día para otro se convierte pues, en Miguel de Cervantes, ¿no? O situaciones de estas que podemos entender como una sospecha fehaciente de que algo está sucediendo. Sí, a ver, yo creo que sospechas sí. Yo a nivel particular te diría que no, porque también es cierto que muchas veces el ámbito en el cual estás trabajando, digamos que se presta más a plagiar o no. En mi caso, como al ser Entiendo. ciencias experimentales, claro, al partir de una serie de datos realmente experimentales Claro. y a partir de ellos tener que conformar pues unos resultados y unas conclusiones, es quizás algo más complicado. Pero sí que aquí, como vicerrector, en este caso, sí que he recibido pues, bastantes procedimientos o propuestas de procedimientos sancionadores o al menos de un inicio de expediente por supuestas actividades fraudulentas, por compra de trabajos, en alguna de estas plataformas que existen y que se pueden encontrar fácilmente por Internet, e incluso también por supuestas suplantaciones de personalidad en el momento de realizar un examen. O sea, supuestamente se había accedido con unas credenciales, pero el que había accedido no era la persona, el alumno matriculado, sino otra persona. El problema aquí radica en cómo se demuestra. El problema es Claro. cómo se demuestra esta actividad. Yo, si me permites, hay un caso que sí que recuerdo en el cual, bueno, un profesor inició esta propuesta de expediente porque, bueno, pues un chico se había conectado con una IP desde los centros de cálculo, normalmente suelen tener esta posibilidad de rastreo de IPs, entonces era una IP que tenía su origen en Mallorca, y que en un momento determinado, al cabo de 5 o 10 minutos del examen, había cambiado y había pasado a Barcelona. Entonces, claro, era un indicio de que pudiera ser que él se hubiera desconectado y que otra persona hubiera podido acceder. Al final resultó que después de los rastreos, etcétera, etcétera, no hubo posibilidad de demostrarlo y encima parece ser que no fue así, sino que simplemente que la conexión que tenía este alumno desde su casa era muy mala, entonces hizo la conexión a través de un móvil que en este caso tenía un familiar que no se encontraba en Palma, que no se encontraba en Vaya. Mallorca. Pero claro, todo esto es muy complejo, o sea, lo que Claro. al principio parecía evidente, pues al final resultó que no era tan evidente. Bueno, de estos casos hay bastantes, hubo un número significativo de casos en donde, bueno, ejemplariza un poco lo que sería esta dificultad después en poder demostrar que se ha producido este plagio o que no se ha producido. Claro, también entiendo que estamos en la antesala de muchas prácticas futuras que exponencialmente van a surgir en el entorno pues 100% digitalizado en el cual nos encontramos y estamos en una fase o en una etapa quizás como educadores también, ¿no? No sé si decir de prueba y error, pero sí de de mucho conocimiento nuevo acerca de las nuevas maneras de suplantar identidad, de trabajos que nos presentan, que no son de los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, así es. A ver, cuando pensamos en un método de plagio, digamos, antiguo, claro, en un examen normal, presencial en clase hace 30 años, pues un poco la manera de evitar el copiar, bueno, que el profesor no estuviera sentado en la silla y estuviera leyendo el periódico. Claro. Tener esta actitud proactiva de moverse, de moverse por el aula. Bien, evidentemente ahora existen otras formas adaptadas a las nuevas tecnologías. Bueno, entonces el profesor también necesita esta proactividad de alguna forma. Ahora, aún así siempre estará la posibilidad de que se pueda dar un determinado plagio. Yo creo que aquí, aparte de esto que sí que es importante y sobre todo también en el caso de trabajos de fin de máster y de tesis, este contacto permanente que tienen que tener el director o el tutor con el alumno, que también evitará de alguna manera este plagio. Yo creo que hay un punto crítico que es un poco el
el poner coto a todas estas empresas que se dedican a la venta de trabajos. Esto sí que ya va más allá de lo que es la universidad, ya corresponde a las administraciones. Seguramente hay un vacío legal en todo este mundo, pero sí que es cierto que aquí la universidad, la educación en general, pues necesita ayuda del exterior. Por mucho que haga el profesor, es muy complicado poder detectar si un trabajo lo ha realizado el alumno o lo ha realizado otra persona. Sobre todo cuando hablamos de trabajos de asignaturas. Si es una tesis o un trabajo de fin de máster, bueno, aún sería más fácilmente identificable, pero ya en asignaturas en particular es muy complejo. Entiendo, hace falta el apoyo de una legislación que, por supuesto, bien, permita operar de manera pues óptima, ¿no?, a los propios profesores. Y bien, bajo este mismo supuesto, y quizás para aquellos estudiantes no de doctorado, pero de una fase de formación pues más extensa, como pueden ser estudiantes de primero, de segundo, de tercero, ¿cuál es la estrategia de la UIB, de la Universidad de las Islas Baleares? ¿La solución Turnitin es usada exclusivamente por profesores o también en algunos supuestos o algunos profesores o en algunos departamentos o facultades se da acceso a los estudiantes para que ellos también sean conscientes de todas aquellas similitudes que se producen quizás de manera voluntaria, pero muchas veces también de manera involuntaria, ¿no?, por parte de los estudiantes, por la falta quizás de una consolidación de los principios que suponen o de lo que supone cumplir principios de integridad académica. Sí, sí, así es. O sea, nosotros ahora mismo tenemos la aplicación de Turnitin, la tenemos integrada dentro del Moodle. Entonces, sí, cuando un estudiante tiene que realizar o presentar una actividad, el profesor puede seleccionar si este documento pasará por el filtro, digamos, de Turnitin o no pasará. Una vez seleccionado, también el profesor, de alguna manera, puede parametrizar una serie de aspectos relacionados con si excluye o no bibliografía, citas, etcétera, etcétera. Y uno que a mi juicio es muy importante, que es el informe el report de coincidencias. El profesor puede parametrizar si este informe se enseña o es visible para el alumno o no. Desde mi punto de vista, es muy aconsejable que el alumno lo conozca. Es muy aconsejable que el alumno lo sepa, porque yo también creo que, sobre todo en trabajos ya con cierta extensión, también es importante esta retroalimentación profesor-alumno. Normalmente cuando el proceso de aprendizaje implica este feedback. Entonces, si se tiene mucho mejor, y evidentemente aquí también hay un proceso de aprendizaje en valores. Entonces, si también existe este feedback en cuanto al informe de coincidencias, pues mucho mejor. Absolutamente. Yo creo que como conclusión podríamos sacar que el uso de Turnitin es sumamente importante y quizás de alguna manera casi imprescindible, pero es también totalmente imprescindible pues acompañarlo de la pedagogía o de la formación necesaria previa hacia los estudiantes para no ser policías a fin de cuentas, ¿no?, y poder ser profesores y poder prevenir de situaciones futuras que se puedan dar, ya que entiendo que el ser profesor es una actividad muy vocacional en muchos casos y lo que uno realmente quiere pues es educar más allá de castigar o fiscalizar o poner sanciones pues a los propios estudiantes, ¿no? Sí, yo coincido plenamente que el uso de Turnitin o de herramientas de antiplagio, de detección de plagio, al final deberían tener esta finalidad educativa, esta finalidad formadora en valores. Ahora, también es cierto que al mismo tiempo también tiene este efecto, o debería tener primero un efecto disuasorio y después un efecto de concienciación, y en caso en que no se consiguiera, pues tiene que haber unas consecuencias. Por supuesto. Bien, ya estamos dando nuestro tiempo, pero mira, ya para acabar, me gustaría preguntarte si hay alguna funcionalidad que destacarías por encima del resto de Turnitin que para ti sea realmente interesante o que aporte un valor extra, el cual, bien, tú lo encuentres como muy troncal. Vamos a ver, yo
Yo creo que hay dos aspectos que comentaba también un poquito antes. Primeramente, la importancia del informe de coincidencias, pero no en el sentido cuantitativo. O sea, creo que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido poner un límite en el que a partir del 30%, por ejemplo, se considere que es plagio y por debajo del 30% no se considere que es plagio. Hay que mirar con mucho cuidado este valor numérico y mirar, como comentabas antes, en todas las funcionalidades que tiene Turnitin, cómo ha surgido, si surge de un error a lo mejor en el proceso de citado del alumno o cómo surge. Pero ya te digo, a mí esta funcionalidad del índice de coincidencias y también de la retroalimentación son dos que quizás son dos de las que más me gustan, para decirlo de la manera, o más uso puedo hacer. Y sobre todo también la posibilidad de acceder a trabajos propios. O sea, el alumno en muchas ocasiones considera que a veces que el profesor ni siquiera se lee el trabajo, esto es lo primero, y que por supuesto de un año atrás no se va a acordar. Entonces, claro, es un recurso relativamente sencillo coger el trabajo de un año anterior o 2 años anteriores y seguramente también se piensa que será más difícil de detectar que no un trabajo, una información obtenida por Internet. Claro. Este aspecto que has comentado acerca del tanto por ciento me parece sumamente interesante, porque a mí me gusta mucho hacer énfasis precisamente en lo mismo, ¿no? Que hay muchas instituciones que entiendo que por aulas masivas o por falta de tiempo, pues se estructura una política que todo el trabajo o que esté por encima de X tanto por ciento respecto al resultado de Turnitin, pues no va a ser evaluado, ¿no? Pero claro, esto es un factor numérico que tampoco encaja exactamente con un texto escrito. Porque, por ejemplo, si tuviéramos un 60% de similitudes, pues este 60% está en la introducción, en algunas partes del trabajo que tampoco tienen un valor ético o un valor intelectual tan importante como quizás en las conclusiones finales. Y en unas conclusiones finales, por otro lado, en otro trabajo nos encontramos con un 15 o un 20% de similitudes. Este 15 o 20% de similitudes puede tener un peso intelectual mucho más alarmante que un 60% pues, de similitudes en la introducción, ¿no? Del mismo texto. Sí, así es. Por tanto, es lo que también comentaba, que al final es el profesor el que con su conocimiento, con el conocimiento bibliográfico, con el conocimiento del tema, es el que tiene que decidir si aquel número realmente puede ser indicativo de un plagio significativo, de un plagio consciente o de un plagio también inconsciente o un plagio, digamos, menos problemático, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Muy bien, pues Joan, lamentablemente hemos agotado la totalidad de nuestro tiempo. Podríamos estar aquí horas hablando de integridad académica y de estrategias para mitigarla. Pero bien, nada, de entrada agradecerte tu participación, todas tus interesantes explicaciones en esta sesión. Y muchísimas gracias por participar y poder dar tu voz en cuanto pues, a aquellas políticas que sigue la Universidad de las Islas Baleares para fomentar y promocionar la defensa de la integridad académica. Pues muchas gracias, Lluís, y me ha encantado, como decía al principio, de poder estar aquí presente y, bueno, y aportar nuestra visión a un tema tan importante, tan candente como es el plagio, ya no solo a nivel universitario, sino en general, a nivel social, para entendernos. Absolutamente. Pues reitero, muchísimas gracias y por otro lado también al resto de los asistentes de este webinar. Espero que lo hayan encontrado interesante, que lo hayan encontrado productivo y en cualquier caso, si tienen cualquier duda en el cual nosotros les podríamos ayudar o alguna sugerencia o algún interés por nuestras soluciones, aquí tienen el correo de nuestra división en EMEA, en el entorno europeo, y cualquier cuestión, cualquier pregunta que ahí dirijan, pues será pertinentemente respuesta. Muy bien, pues dicho esto, muchas gracias a todos y espero que nos encontremos en una próxima sesión de BIMED. Un saludo.